Ahí estamos. Muy bien, empecemos entonces. Capítulo 13. Capítulo 13. En persecución del presidente. A la mañana siguiente, cinco camaradas, tan alegres como fatigados, tomaban el barco rumbo a Dover. Al pobre coronel le sobraban razones para quejarse, primero por haber tenido que pelear por dos bandos ficticios y luego por el internazo que recibió. Pero era un caballero magnánimo, contentísimo de saber que ninguna de las dos partes tenía relaciones con la dinamita. Salió a despedirlos hasta que el dique con mucha gentileza. Muy bien. Los cinco reconciliados detectives tenían mil explicaciones mutuas que darse. El secretario le explicaba a Syme cómo se habían enmascarado para que los anarquistas los tomaran por gente de su bando. Syme explicaba por qué él y sus amigos, aunque en país civilizado, habían optado por la fuga. Pero sobre toda esta montaña de menudencias explicables se levantaba la cuestión central inexplicable. ¿Qué significaba todo aquello? Y todos ellos eran unos inofensivos agentes. ¿Qué cosa era el domingo? Si éste no se había apoderado del mundo, aunque parecía capaz, ¿quién era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? Sobre este punto, el inspector Radcliffe persistía en sus temores. Como ustedes decía, tampoco yo entiendo el juego del domingo, pero sea este lo que fuere, yo aseguro que no es un ciudadano sin tacha. ¿Qué diablo? Basta recordar aquella cara. Confieso, contestó Syme, que a mí, bueno, dijo el secretario, pronto lo volveremos a ver y sabremos a qué atenernos, porque mañana es la próxima Junta General. Y ustedes me perdonarán, dijo con sus fanática sonrisa, que esté al corriente de mis deberes de secretario. Sí, reflexionó el profesor. Creo que tiene usted razón. Creo que solo de él mismo podremos recibir la revelación de este misterio. Pero confieso que, por mi parte, me espanto ante la sola idea de preguntarle al domingo qué casta de pájaro es él. ¿Por qué? Preguntó el secretario. ¿Por miedo a las bombas? No, dijo el profesor. ¿No? Por miedo a que nos diga quién es. Es hora de beber un poco, señores, dijo el doctor Wood, después de un silencio. Durante todo su viaje en el barco y en el tren, mantuvieron una jovialidad comunicativa, pero instintivamente procuraban no separarse. El doctor Bull, que era siempre el optimista de la partida, trató de persuadir a los otros, al llegar a Victoria, de que irían cómodos en un cochecillo de dos ruedas, pero no prevaleció su opinión. Decidieron tomar un coche de cuatro ruedas. El doctor Bull iba en el pescante cantando. Acabaron la jornada en un hotel de Piccadilly Circus, con objeto de estar cerca de Leicester Square, para el almuerzo del día siguiente. Pero aún no habían terminado las aventuras de aquel día. El doctor Bull, no contento con la proposición de meterse en cama, había salido del hotel cerca de las 11, a fin de admirar y gustar las bellezas londinenses. A los 20 minutos volvió, armando un escándalo en el vestíbulo. Syme, que procuraba calmarlo, se vio obligado a escuchar lo- las grandes cosas que el otro se empeñaba en contarle. Lo he visto, le digo a usted que lo he visto, decía el doctor Bull con énfasis. ¿Quién? Le preguntó Symes. ¿No se irá al presidente? No, no tengo tan mala suerte, dijo el doctor Bull con inoportuna hilaridad. Y aquí lo traigo conmigo. Pero, ¿quién trae usted? Respondió Symes con interés. El hombre peludo, respondió el otro. Es decir, al que era peludo y ya no lo es. A Gogol. Aquí está. Y Bull hizo entrar casi en peñones al joven que 5 días antes había salido del consejo metamorfoseado en un hombre de cabellos rubios y cara pálida, ¿no? El primero de los falsos anarquistas que había sido desenmascarado. ¿Para, ¿Para qué me molestan? Exclamó. ¿No me han desterrado ya de su círculo por espía? Si todos somos espías, cuchicheó Syme a su oído. Si todos somos espías, gritó el doctor Bull, venga usted a echar un trago con nosotros. A la mañana siguiente, el batallón de los 6 aliados se encamina impasible hacia el hotel de Leicester Square. Esto ya va mejor, dijo el doctor Bull. Somos 6 para pedirle a uno que confiese claramente sus verdaderos propósitos. No lo veo tan fácil, dijo Syme. Somos 6 para pedirle a uno que nos explique lo que realmente nos proponemos nosotros.
Entraron en silencio en la plaza de Leicester y aunque el hotel quedaba en la esquina opuesta, pudieron distinguir el balcón terraza y en él un bulto de hombre excesivo para las dimensiones del hotel. Aquel hombre estaba solo, sentado junto a una mesa, leyendo su periódico, con la cabeza ligeramente inclinada al, al descuido. Pero sus consejeros, congregados para derrocarlo, cruzaron la plaza como los estuviera acechando con un centenar de ojos. Habían estado discutiendo mucho la línea de conducta que habían de seguir, si convendría dejar fuera al desenmascarado Gogol y comenzar diplomáticamente, o si lo traerían consigo, cercando de una vez la pólvora al fuego. Esta última táctica, mantenida por Syme y Bull, fue la que prevaleció al fin, aunque el secretario estuvo alegando hasta el último instante que no había por qué atacar al domingo, ¿no?, con tanta temeridad. Mis razones son muy sencillas, había dicho Syme. Lo ataco con tanta temeridad por lo mismo que le temo tanto. Todos siguieron silenciosamente a Syme por la oscura escalera, y todos irrumpieron a un tiempo a la luz del sol matinal y a la luz de la sonrisa del domingo. Encantado, exclamó este, encantado de ver a todos reunidos. Qué día más espléndido, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Ha muerto el zar? El secretario que había quedado frente a él concretó su espíritu para responder con dignidad. No, señor, dijo enérgicamente. No ha habido efusión de sangre. No le traigo a usted noticias de tan desagradables espectáculos. ¿Tan desagradables espectáculos? Preguntó el presidente con brillante e inquisitiva sonrisa. ¿Se refiere usted a las gafas del doctor Wood? El secretario se quedó un instante desconcertado, y en tanto el presidente dijo con tono conciliador: Sí, todos tenemos nuestras opiniones y nuestra manera de ver las cosas, pero francamente, llamarles desagradables delante del interesado. El doctor Bull se quitó las gafas y rompiéndoles sobre la mesa, exclamó: Mis gafas serán todo lo abominables que se quiera, pero yo no. Míreme usted a la cara. Sí, tiene usted la cara que la naturaleza le da a uno, la que la naturaleza le ha dado a usted. No he de ser yo quien discuta los frutos silvestres del árbol de la vida. También a mí se me puede poner así un día la cara. No podemos perder tiempo en bufonadas, dijo el secretario, impacientándose. Hemos venido a preguntarle a usted qué significa todo esto. ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Por qué nos ha reunido usted aquí? ¿Sabe usted quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Es usted un gracioso que se divierte en hacer de conspirador o un hombre de talento que se hace loco? Contésteme usted, se lo exijo. Los candidatos, repuso el domingo, solo están obligados a responder 8 de las 17 preguntas del cuestionario. Según creo haber entendido, ustedes desean que les diga yo qué soy y qué son ustedes y qué es esta mesa, qué este consejo, qué es este mundo en general. Pues bien, consiento por lo menos en descubrir el velo de uno de estos misterios. Si ustedes quieren saber lo que son, tengan por sabido que son una colección de asnos jóvenes, animados por las mejores intenciones. ¿Y usted? Interrogó Syme acercándosele. ¿Qué cosa es usted? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Rugió el presidente, levantándose poco a poco a una increíble altura, como una ola que amenazara envolverlo. ¿Quieren saber qué soy? ¿No es verdad? Bull, usted es un hombre de ciencia. Escarbe las raíces de estos árboles y pídale su secreto. Syme, usted es un poeta. Contemple usted esas nubes de la mañana y dígame, o díganos la verdad que encierra. Oigan ustedes lo que les digo. Antes descubrirán el secreto del último árbol y de la nube más remota que mi secreto. Antes entenderán ustedes el mar. Yo seguiré siendo un enigma. Averiguarán ustedes lo que son las estrellas. No averiguarán lo que soy yo. Desde el principio del mundo todos los hombres me han perseguido como a un lobo. Los reyes y los sabios. Los poetas como los legisladores. Todas las iglesias y todas las filosofías. Pero nadie ha logrado casarme. Los cielos se desplomarán antes que yo me vea reducido a los últimos aullidos. A todos los he hecho correr más de la cuenta y lo voy a seguir haciendo. Y sin dar tiempo a que los otros lo impidiesen, el monstruo, como un gigantesco orangután,
se descolgó por la balaustrada del balcón, pero antes de dejarse caer, no, se hizo como en los ejercicios de barra fija y sacando la mandíbula inferior a la altura de la balaustrada, dijo solemnemente, una cosa puedo deciros, sin embargo, yo soy el hombre del cuarto oscuro que os ha hecho a todos policías, y se descolgó definitivamente, rebotando sobre el pavimento como una pelota. A grandes saltos alcanzó la esquina de la Alhambra, hizo señas a un coche, trepó en él y desapareció. Los 6 detectives, al oír las últimas palabras, se habían quedado fulminados, lívidos. Cuando el coche desapareció, Syme recobró su sentido práctico y saltando desde el balcón, a riesgo de romperse las piernas, hizo parar otro coche. Él y Bull subieron juntos al coche. El profesor y el inspector se acomodaron en el otro y el secretario y el antes llamado Gogol en un tercer coche, a tiempo apenas para seguir al volador Syme, que iba a su vez en seguimiento del alado presidente. El domingo los arrastró en loca carrera hacia el noroeste. Su cochero, sin duda bajo la influencia de alicientes extraordinarios, hacía correr desesperadamente al caballo, pero Syme, que no estaba para andarse con miramientos, se puso de pie en el coche y empezó a gritar, ¡Ladrón! Empezó a acudir gentío y la policía a intervenir e interrogar. Esto produjo su efecto en el cochero del presidente, que comenzó a vacilar y a morigerar la carrera. Abrió el postigo para explicarse con su cliente y al hacerlo así abandonó un instante el látigo. El domingo se levanta, se apodera del látigo y fustiga al caballo y lo arrea con gritos estentóreos. Y el coche rueda por esas calles como un huracán, y calle tras calle y plaza tras plaza volaba el estrepitoso vehículo, el cliente azuzando el caballo y el cochero tratando de sofrenarlo. Los otros 3 coches iban detrás como unos sabuesos radiantes, disparados por entre calles y tiendas, verdaderas flechas silbadoras. En el punto más vertiginoso de la carrera, el domingo se volvió y sacando fuera del coche su inmensa cara gesticulante, mientras el viento desordenaba sus canas. Hizo a sus perseguidores una mueca horrible, como de pilluelo gigantesco. Después, alzando rápidamente la mano, lanzó a la cara de Syme una bola de papel y desapareció dentro del coche. Syme, para evitar el objeto, lo atrapó instintivamente con las manos. Eran 2 hojas comprimidas, una dirigida a él y la otra al doctor Bull con un irónico chorro inacabable de letras, continuación de su nombre. La dirección del mensaje al doctor Bull era mucho mayor que el mensaje, pues este solo constaba de las palabras siguientes. ¿Qué hay ahora de Martin Tupper? ¿Qué quiere decir este viejo maniático? Preguntó Bull, muy intrigado. Y a usted, Syme, ¿qué le dice? El mensaje de Syme era menos lacónico. Nadie lamenta más que yo todo lo que huela a intervención del archidiácono. Creo que las cosas no llegarán a ese extremo. Pero por última vez, ¿dónde están sus chanclos? La cosa es muy grave, sobre todo después de lo que ha dicho el tío. El Gracias, que Jorge. Perdón. Ok, Gracias. Adelante, mamá. Claro que sí. No sé si se me escucha bien. Ahí, Dani. Sí, muy bien. Se escucha muy Ya. bien. El cochero del presidente parecía haber recobrado el gobierno de su caballo, y los perseguidores pudieron ganar algún terreno al llegar a Edward Road. Y aquí aconteció algo providencial para los aliados. El tráfico estaba interrumpido y algunos vehículos se echaban a un lado apresuradamente, pues del fondo de la calle llegaba el tañido inconfundible de la bomba de incendios que pocos segundos después se vio pasar envuelta en un trueno de bronce. Pero he aquí que el domingo salta del coche, alcanza la bomba a todo correr y se mete entre los asombrados bomberos. Se le vio perderse en la atronada lejanía, haciendo ademanes de justificación. Tras él, gritó Sain, ya no puede escapar. No es posible perder de vista una bomba de incendios. Los 3 cocheros, inmóviles un instante,
fustigaron sus caballos y pronto lograron disminuir la distancia que los separaba de su presa. El presidente, al verlo cerca, se plantó en la parte posterior del coche, inclinándose repetidas veces y fingiendo que les besaba la mano. Finalmente lanzó un papelito muy bien doblado sobre el pecho del inspector Radcliffe. Lo abrió con impaciencia y he aquí lo que leyó. Huya usted al instante. El secreto de sus tirantes de resorte ha sido descubierto. Un amigo. La bomba de incendios caminaba rumbo al norte, entrándose por la región desconocida. Al pasar a lo largo de una alta reja sombreada de árboles, con gran sorpresa y con algún alivio por parte de los 6 aliados, se vio al presidente saltar fuera del vehículo, pero no pudieron comprender si esto obedecía a un nuevo arrebato caprichoso o si al fin se daba por vencido. Pero no, antes de que los 3 coches llegasen al sitio, ya el presidente había saltado a la reja como un enorme gato gris. La escaló ágilmente y desapareció entre los tupidos follajes. Sain mandó para su coche con un gesto de furia. Descendió, trepó a su vez a la reja. Ya había pasado una pierna al otro lado y los otros se disponían a seguirlo, cuando volvió hacia ellos el rostro pálido y descompuesto. ¿Qué sitio es este? ¿Será la casa del maldito viejo? He oído decir que tenía una casa en el norte de Londres. Tanto mejor, dijo el amargo secretario, poniendo el pie en una barra, lo cogeremos en su casa. No, no es eso, dijo Sain frunciendo el entrecejo. Es que oigo un ruido horrible, como si se rieran todos los diablos y estornudaran y se sonaran las endiabladas narices. Serán unos perros que gruñen, dijo el secretario. ¿Y por qué no dice usted que son unos escarabajos que gruñen? Dijo Sain furioso. O sus caracoles que gruñen, o sus geranios que gruñen. ¿Ha oído usted alguna vez que los perros gruñan de este modo? Levantó la mano para imponer silencio, y de la espesura salió un largo rugido que parecía meterse bajo las epidermis y congelar la carne, un rugido siniestro que producía una palpitación en el aire. Los perros del domingo no son perros ordinarios, dijo Gogol estremecido. Sam ya había saltado adentro, pero aún escuchaba con inquietud. Oigan ustedes, ¿puede ser esto un perro? Cundió por el aire un grito de protesta, luego un doloroso clamor, y después lejos como un eco, algo como una trompeta nasal. Bien, esta casa parece ser un infierno, dijo el secretario. Aunque sea el mismo infierno, yo he de entrar. Y saltó la alta reja casi de un impulso. Los otros le siguieron. Cayeron en una maraña de plantas y arbustos y después salieron a un andador. No se veía nada extraordinario. De pronto el doctor Bull gritó: ¡Qué estúpidos somos! Si estamos en el jardín zoológico. En tanto que miraban a todas partes buscando un rastro de su presa, un guardia pasó corriendo por la avenida acompañado de un paisano. ¿Ha pasado por aquí?, preguntó. ¿Quién?, le dijo Sain. El elefante, contestó el guardia. Un elefante que se ha puesto rabioso y ha escapado. Y ha escapado llevando en el lomo a un anciano, dijo el otro que apenas podía resollar. Un pobre señor de cabellos blancos. ¿Qué clase de anciano?, preguntó Sain intrigado. Un anciano muy corpulento y muy gordo que llevaba un traje gris, explicó el guardia. Ah, dijo Sain. Si es ese, si está usted seguro de que es un anciano gordo y corpulento vestido de gris, ¿puede usted creer que el elefante no ha escapado con él? Es él quien ha escapado con el elefante. Dios no ha hecho todavía un elefante que pueda arrastrar a ese hombre contra su voluntad. Rayos y truenos. Él lo allí. No cabía duda. En el prado, a unos 200 pasos, seguido por una multitud que gritaba y gesticulaba, corrió un enorme elefante gris con grandes zancadas.
las trompas más rígidas que el bauprés de un barco, y trompeteando como una trompeta del juicio. Sobre los lomos del rugiente y presuroso animal, el presidente Domingo iba sentado con toda placidez de un sultán, azuzando furiosamente a la bestia con algún objeto agudo que llevaba en la mano. «Detengan lo que sale del jardín», gritaba la gente. «¿Quién va a detener un derrumbamiento?», contestó el guardia. «Es inútil. Ya está fuera del jardín». Y en efecto, un tremendo rechinido y un vasto alarido de terror anunciaron que el elefante gris acababa de romper la puerta del jardín zoológico y después se echó por la calle Albany como un omnibus nunca visto. «Dios poderoso», gritó Bull, «nunca creí que un elefante corriera tanto. A los coches otra vez, si queremos no perderlo de vista». Corrieron hacia el punto por donde se había escapado el elefante. Syme descubrió al paso todo un panorama de animales enjaulados. Más tarde se sorprendió de haberlos distinguido tan bien y recordaba sobre todo los pelícanos con su inmenso buche colgante, preguntándose por qué los pelícanos serían el símbolo de la caridad, a no ser por la caridad que se necesita para admirar a un pelícano. También recordaba un enorme calao que parecía un gigantesco pico amarillo pegado a un cuerpo insignificante de pájaro. El conjunto le impresionó vivamente, haciéndole pensar en la asiduidad con que la naturaleza se dedica a hacer caprichosos juegos. El domingo les había dicho que descubrirían un secreto cuando hubieran descubierto el secreto de todas las estrellas del cielo, pero Syme le parecía que el secreto del Calao ni los arcángeles podían entenderlo. Los 6 desdichados policías distribuidos en los coches se pusieron a seguir al elefante, compartiendo el terror que éste iba sembrando por las calles. Esta vez Domingo no volvió la cara y ofreció a sus perseguidores la sólida extensión de sus espaldas, cosa más molesta, aún que las burlas de antes. Al llegar a la calle Baker, sin embargo, se vio que arrojaba algo con ademán del chico que arroja la pelota al aire para volverla a tapar. Pero dada la velocidad de la carrera, el objeto arrojado vino a caer junto al coche de Gogol, y con esperanza de hallar en él la solución del enigma, o por un impulso instintivo, Gogol hizo parar el coche para recogerlo. Era un paquete voluminoso dirigido a Gogol, pero examinado resultó ser un amasijo de 33 hojas de papel. Dentro de la última, que era ya una cinta diminuta, había esta inscripción: «Creo que la palabra adecuada es rosa». El antes llamado Gogol no dijo nada, pero movió manos y pies como el jinete que arrea el caballo. Gracias, mamá. Gracias. Listo. Adelante, Mariana, por favor. Gracias. Calle tras calle, barrio tras barrio, iba pasando el prodigioso elefante volador. La gente salía a las ventanas, el tráfico se desbandaba a uno y a otro lado. Y como los 3 coches iban a la saga del elefante, al fin los tomaron por una procesión, tal vez por un anuncio de circo. Iban tan deprisa que toda distancia se abreviaba considerablemente, y Syme vio aparecer el Albert Hall de Kensington cuando esperaba encontrarse todavía en Paddington. Por las calles algo solitarias y aristocráticas del sur de Kensington, el elefante pudo correr con más libertad y finalmente se encaminó hacia aquella parte del horizonte donde se veía la enorme rueda del Earl's Court. La rueda fue creciendo al aproximarse, hasta que llenó todo el cielo como si fuera la misma rueda de los astros. El elefante había dejado muy atrás a los coches. Ya éstos lo habían perdido de vista en muchas esquinas. Cuando llegaron a la puerta de la exposición de Earl's Court, se encontraron como bloqueados. Enorme multitud se agolpaba frente a ellos, en torno al enorme elefante, que se estremecía y sacudía como suelen hacerlo. Pero el presidente había desaparecido.
¿Dónde se había metido? Preguntó Syme, bajando del coche. Entró corriendo a la exposición, caballero, le dijo un guardia asombrado, y después añadió como hombre muy ofendido. ¡Qué señor más loco! Me dijo que le guardara el caballo y me dio esto. Y con aire disgustado le mostró un papel dirigido al secretario del Consejo Central Anarquista. El secretario, furioso, lo abrió y leyó lo siguiente. Cuando el arenque corre una milla, bien está que el secretario sonría. Cuando el arenque se lanza y vuela, bien está que el secretario muera. Proverbio rústico. ¿Por qué diablos ha dejado usted entrar a este hombre? Exclamó el secretario. ¿Acaso es frecuente venir aquí montando en un elefante rabioso? ¿Acaso... ¡Atención! Gritó Syme. Vean ustedes aquello. ¿Qué cosa? Preguntó el secretario. El globo cautivo, dijo Syme señalándolo con un ademán frenético. ¿Qué me importa el globo cautivo? Preguntó el secretario. ¿Qué le pasa al globo cautivo? Nada, sino que no está cautivo. Todos alzaron los ojos. El globo se balanceaba sobre ellos, prendido a su hilo, como el globito de los niños. Un segundo después, el hilo quedó cortado en dos, debajo de la canastilla, y suelto ya, el globo ascendió como una pompa de jabón. ¡Con 10.000 demonios! Chirrió el secretario. ¡Escapó en el globo! Y levantaba los puños al cielo. El globo, empujado por un viento propicio, vino a colocarse exactamente encima de los detectives, y éstos pudieron ver la cabezota blanca del presidente, que se inclinaba en la canastilla y los contemplaba con un aire benévolo. Juraría yo, dijo el profesor con aquel tono de decrepitud que no podía separar de sus barbas canosas y de su cara apergaminada, juraría yo que algo me ha caído en el sombrero. Y con temblorosa mano se descubrió y encontró en el sombrero un papelito muy bien doblado. Lo desdobló. Había un lacito de enamorado y estas palabras. Vuestra belleza no me ha dejado indiferente. De parte de Copito de Nieve. Corto silencio. Syme, mordiéndose la barbilla, dice al fin. Aún no estoy vencido. El condenado globo tiene que caer en alguna parte. Sigámosle. Capítulo 14. Los 6 filósofos. Hollando los prados, maltratando los floridos setos, los 6 miserables detectives rodaban a unas 5 millas de Londres. El optimista de la partida proponía perseguir al globo en coche por el sur de Inglaterra. Pero al fin se convenció de que el globo se resistía a seguir los caminos y que los coches se resistían todavía más a seguir al globo. En consecuencia, los incansables, aunque desesperados viajeros, se metieron por la espesura, pisaron los campos sembrados y poco a poco se fueron quedando en tales trazas que se les pudiera tomar por vagabundos. Las verdes colinas de Surrey vieron la tragedia y final catástrofe de aquel admirable traje gris con que Syme había salido del Parque Saffron. Su sombrero de seda quedó desgarrado por el latigazo de una rama flexible, el paño de la levita destrozado hasta los hombros por las espinas. La arcilla del lodo inglés manchó su cuello, pero todavía seguía avanzando, erguida la barbilla rubia con muda y furiosa determinación. Sus ojos seguían fijos en aquella flotante bola de gas que al sol de la tarde fulguraba como una nube crepuscular. Después de todo, decía contemplando el globo, ¡qué hermoso es! Sí, bueno está, dijo el profesor. Así se incendiará. No lo deseo yo, dijo el doctor Bull. Piense usted en lo que le pasaría al pobre viejo. ¿Lo que le pasaría? Dijo el profesor. ¿Lo que le pasaría? No sería tan grave lo que le pasaría si yo lo cogiera. Con qué copito de nieve, ¿eh? A pesar de todo, yo no deseo que se le haga daño, dijo el doctor Wood. ¿Cómo?
gritó el iracundo secretario. ¿Usted se ha creído esa historia de que él es el hombre del cuarto oscuro? El Domingo es capaz de hacerse pasar por cualquier cosa. Ni lo creo ni dejo de creerlo, dijo el doctor Bull. No me refiero a eso. Yo no quiero que reviente el globo con el viejo porque... ¿Por qué? Repitió Simon impaciente. ¿Qué sé yo? Tal vez porque él también parece un globo. Yo no entiendo una palabra de toda esa historia que trató de endilgarnos, ni sé si es él realmente quien un día nos proporcionó la dichosa tarjetita azul. Todo eso es absurdo, pero no tengo por qué ocultarlo. Aunque el viejo Domingo sea un bribón, siempre me ha sido sumamente simpático. Me gusta como me gustaría un bebé gordinflón. ¿Cómo me explicaría yo? Es una simpatía compatible con mi deseo de combatirlo hasta la muerte. No sé si está claro. Me gusta por lo gordo que es. No está claro, dijo el secretario. Yo sé por qué me gusta, reflexionó Bull. Porque es gordo y ligero, lo mismo que un globo. Se imagina uno que la gente como él es pesada, pero lo cierto es que este hombre salta más que un silfo. Ahora he formulado bien mi sentimiento. Una energía limitada se traduce en violencia. La energía suprema se demuestra en la levedad. Estas cosas hacen pensar en las especulaciones de otra época. ¿Qué pasaría si un elefante pudiera saltar hasta el cielo como un saltamontes? Nuestro elefante, dijo Syme mirando hacia arriba, sí que ha quedado un salto de saltamontes. Pues por eso, concluyó Bull, por eso en cierto modo me gusta el viejo Domingo. No es que me cause la estúpida admiración de la fuerza, sino que tiene cierta alegría, como la del que trae siempre buenas noticias. ¿No han sentido ustedes eso un día de primavera? Siente uno que la naturaleza gasta bromas, pero que son bromas de buen género. Yo nunca he leído la Biblia, pero ese pasaje de que tanto se ríen es una verdad literal. ¿Por qué no saltáis así? ¿Altas colinas? Porque las colinas saltan, al menos tratan de saltar. ¿Por qué me gusta el domingo? ¿Cómo decirlo? Pues me gusta por saltarín. ¡Ea! Hubo un silencio y después el secretario dijo con voz atormentada: No conoce usted al domingo, tal vez porque es usted mejor que yo, y no conoce el infierno. Yo he sido desde que nací un hombre de humor sombrío y enfermizo, el hombre del cuarto oscuro que a todos nos escogió para estos trabajos, se fijó en mí porque tengo el aire de un conspirador, porque tengo una sonrisa epiléptica, por mis ojos trágicos hasta en la alegría. Pero algo ha de haber en mí, además, que responde a la disposición nerviosa del anarquista. La primera vez que vi al Domingo no me causó esta impresión de aérea vitalidad que usted dice, sino que ese algo grosero y triste que hay en la naturaleza íntima de las cosas. Estaba fumando en un cuarto lleno de penumbra, en un cuarto con las persianas corridas, mucho más deprimente que la genial oscuridad en que nuestro jefe se envolvía. Estaba sentado en un banco, inmenso bulto de hombre inmenso y monstruoso. Me oyó, sin interrumpirme, sin pestañear. Yo le dirigía palabras apasionadas, interrogaciones elocuentes. Tras largo silencio, el bulto comenzó a moverse, como trabajado por una enfermedad. Se movía como una masa gelatinosa, viva, repugnante. Me hacía recordar todas mis lecturas sobre los seres que están en la base de la vida, protoplasmas, babas marinas. Aquello parecía la forma última de la materia, la más deshecha y vergonzosa. No pude menos de pensar a guisa de consuelo que aquel monstruo era desgraciado. Pero he aquí que aquella montaña bestial se estaba sacudiendo en una risa egoísta, y la causa de la risa era yo. ¿Creen ustedes que yo puedo perdonarle eso? Sentir que se ríe de nosotros, algo al mismo tiempo inferior y más fuerte que uno, es espantoso. Son ustedes muy exagerados, cortó el inspector Radcliffe. El presidente Domingo es cosa excesiva para la inteligencia, pero físicamente no es ese monstruo de Barmont que ustedes dicen.
A mí me recibió en un despacho ordinario, con un traje gris ajedrezado y a plena luz. Me habló de cosas triviales y lo único que me llamó la atención fue esto. Su cuarto es claro, su traje es claro, todo está en orden, pero él parecía estar en el otro mundo. A veces aquellos ojazos brillantes parecían ciegos. Pasa horas enteras sin acordarse de la presencia de uno. Tanta distracción en un malvado es horrible. Del malvado tenemos la idea contraria. Nos lo imaginamos siempre alerta, pero no podemos imaginarnos a un malvado que se entrega honradamente a soñar, porque no podemos imaginarnos a un malvado tan a solas consigo mismo. Hombre distraído es hombre bien intencionado, hombre que, al darse cuenta de la presencia de usted, le pide mil perdones. Pero, ¿qué decir de un distraído que al percatarse de la presencia de usted, lo primero que se le ocurre es matarle? La abstracción combinada con la obstrucción crispa los nervios. El hombre que camina en mitad de un bosque solitario ha podido sentir esta emoción y decirse que los animales son a la vez inocentes y despiadados. O ignoran o matan. Pero, ¿cómo va uno a resistir 10 horas mortales en la compañía de un hombre distraído? ¿Y usted, Gogol? Dijo Syme. ¿Qué piensa del domingo? Yo, en principio, dijo Gogol con sencillez, nada pienso del domingo como nada pienso del sol de mediodía. Sí, dijo Syme pensativo, es un punto de vista. ¿Y usted, profesor? El profesor caminaba con la barba hundida y arrastrando el bastón. No contestó. Despierte usted, profesor, dijo Syme. Díganos lo que piensa del domingo. Y el profesor comenzó a decir muy lentamente. Pienso algo que no acierto a formular claramente, o más bien, tampoco lo pienso claramente. Algo como esto. La primera parte de mi vida, como usted sabe, fue muy incoherente y dispersa. Pues bien, cuando veo la cara del domingo, pienso, como todo el mundo, que es muy vasta y dispersa, y también que es muy incoherente como mi juventud. Es tan enorme que no hay manera de enfocarla y verla como una cara. Los ojos quedan tan lejos de las narices que ya no son ojos. La boca tiene de por sí tanta importancia que hay que pensar en ella como en una cosa automática. Me es muy difícil explicarme. Y tras una pausa, siempre arrastrando el bastón, voy a ver si puedo explicarme. Una noche por la calle vi que un farol, una ventana y una nube formaban clarísimamente una cara. Pues bien, cuando veo la cara del domingo, pienso que hay una cara que se parece a esa cara. Verán ustedes, caminé un poco más y me encontré con que no había tal cara, que la ventana estaba a 10 metros, el farol a 100, la nube muy lejos de la tierra. Del mismo modo se me deshace la cara del domingo, se me va para un lado y otro, como esas mistificaciones de la vista. Su cara me ha hecho sospechar que no hay caras. Ya no sé, ya no sé, Bull, si lo de usted es una cara o un arreglo de perspectivas. Tal vez uno de los discos de esas abominables gafas que usted ha roto estaba aquí y el otro estaba a 50 millas. Ay, las dudas del materialista son cosa de risa. El domingo me ha enseñado, ay, las dudas del espiritualista. Yo creo ser budista, y el budismo no es un credo, sino una duda. Ay, querido Bull, no estoy seguro de que tenga usted cara. No tengo bastante fe para creer en la materia. Los... Gracias, Mariana. Ok, gracias. Avanzamos un poquito más. Los ojos de Syme seguían fijos en el globo errante que, envejecido por la luz de la tarde, parecía un mundo más sonrosado e inocente que el nuestro. ¿Han notado ustedes que en todas las descripciones que han hecho hay un elemento singular de semejanza? Cada uno de ustedes ve el domingo de un modo diferente, pero todos coinciden en que solo pueden compararlo con el mismo universo.
Bull lo compara con la tierra en primavera, Gogol con el sol a mediodía. Al secretario le recuerda el informe protoplasma y al inspector el desamparado de las selvas vírgenes. El profesor dice que es como un cambiante paisaje. Es raro todo esto, pero todavía es más raro que yo también tenga del presidente un extravagante y a mí también me parezca comparable con el mundo. Vamos más deprisa, Syme, dijo Bull. No sigue usted contemplando el globo. Cuando vi por primera vez al domingo, continuó Syme, solo le vi la espalda. Cuando le vi la espalda comprendí que era el hombre más malo del mundo. Su cuello, sus hombros eran brutales como los de un dios simiesco. Su cabeza tenía cierta inclinación, propia, más que de hombre, de buey. Y al instante se me ocurrió que aquello no era un hombre, sino una bestia vestida de hombre. ¡Deprisa! Dijo el doctor Bull. Y aquí viene lo más curioso, continuó Syme. Yo había visto su espalda desde la calle, estando él sentado en el balcón. Entré al hotel y cogiendo al presidente por el otro lado le vi la cara a plena luz. Su cara me asustó como asusta a todos, pero no por brutal, no por perversa. Me asustó al contrario por su hermosura, por su bondad. Pero Syme, ¿se ha vuelto usted loco? Exclamó el secretario. Era como la cara de un antiguo arcángel que distribuyera la justicia después de un heroico combate. En sus ojos había risa, en su boca honor y tristeza. Eran los mismos cabellos blancos, el mismo torso robusto que acababa yo de ver desde la calle enfundado en el traje gris. Pero si por detrás me pareció un animal, por delante me pareció un dios. Pan, dijo el profesor reflexivo, era un dios y era un animal. Desde entonces, continuó Sain como monologando, ese es también el misterio del mundo. Al ver las horribles espaldas, me parece que la noble cara es una máscara. Al ver, aunque sea un instante la cara, la espalda me parece una simple burla. El mal es tan malo que, junto a él, el bien parece un mero accidente. El bien es tan bueno que junto a él hasta el mal resulta inexplicable. Esta impresión llegó a una crisis suprema ayer, cuando corrí en pos del domingo para tomar un coche y, al correr, le miraba siempre la espalda. ¿Y tenía usted tiempo para pensar? Preguntó Radcliffe. A lo menos para formular un horrible pensamiento. De pronto se me figuró que aquella cabeza, vista de espaldas, ciega y sin fisonomía, era su verdadera cara. Horrible cara que me contemplaba sin ojos y que aquella figura que huía de mí era la de un hombre que corre de espaldas, danzando al correr. ¡Horrible! Dijo el doctor Bull estremecido. Horrible no es la palabra, dijo Syme. Aquel fue el instante peor de mi vida. Pero 10 minutos después, cuando sacó la cabeza del coche, gesticulando como una gárgola, comprendí que aquel hombre era un padre que juega al escondite con sus chicos. Para juego ya dura mucho, observó el secretario, contemplando con afligida cara sus botas destrozadas. Óigame usted, exclamó Sain con énfasis desusado. ¿Quieren ustedes que les diga el secreto del mundo? Pues el secreto está en que solo vemos las espaldas del mundo. Solo lo vemos por detrás. Por eso parece brutal. Eso no es un árbol, sino las espaldas de un árbol. Aquello no es una nube, sino las espaldas de una nube. ¿No ven ustedes que todo está como volviéndose a otra parte y escondiendo la cara? Si pudiéramos salirle al mundo por enfrente. Vean ustedes, gritó Bula en voz al cuello. El globo comienza a descender. No había por qué decírselo a Syme, que no apartaba los ojos del globo. Lo vio, grande y luminoso, detenerse de pronto en el cielo, después de bajar poco a poco detrás de los árboles como un sol poniente. El llamado Gogol, que apenas había abierto la boca durante la fatigosa caminata, alzó de pronto las manos como un alma en pena, gritando: ¡Ha muerto! Y ahora comprendo que era mi amigo en las tinieblas. ¿Muerto? Bufó el secretario. No es fácil que muera. Si ha caído de la canastilla, probable es que lo encontremos revolcándose en el campo como un potro y pataleando para mayor regocijo. Y haciendo sonar sus pezuñas, dijo el profesor, como los potros y como pan. Otra vez pan, dijo el doctor Bull irritado.
Usted ve a Pan en todas partes. Claro está, dijo el profesor. Pan en griego significa todo. Y no olvidarse, añadió el secretario bajando los ojos, que también significa pánico. Syme, que no había prestado atención a estas últimas palabras, dijo simplemente, ha caído allí, sigámosle. Y después añadió con desesperación, oh, si nos hubiera burlado definitivamente muriéndose, sería la peor de sus bromas. Y echó a correr hacia los árboles lejanos con renovada energía, flotando al viento los jirones del traje. Los otros le siguieron, aunque no tan resueltos, y casi al mismo instante los seis se dieron cuenta de que no estaban solos. Por entre el césped se adelantaba hacia ellos un hombre alto, apoyado en un bastón largo como un cetro. Estaba vestido con elegancia, pero la vieja moda, con corto. El color del traje era un matiz entre el azul, el violeta y el gris, como el de las sombras del bosque. Sus cabellos eran de un gris blanquecino, y a primera vista, y sobre todo al ver su calzón corto, se veía que los traía empolvados. Se adelantaba tranquilamente, a no ser por la nieve argentada de su cabeza, se le hubiera tomado por una sombra del bosque. Caballeros, dijo, un coche de mi amo espera a ustedes en el camino. ¿Quién es su amo? Preguntó Sain petrificado. Me habían dicho que los señores ya sabían su nombre, contestó el otro respetuosamente. Tras un momento de silencio, el secretario dijo, ¿dónde está el coche? Está en el camino desde hace un instante. Mi amo acaba de llegar a casa. Sain miró a uno y otro lado de la verde extensión en que se encontraba. Aquellos setos, aquellos árboles parecían objetos ordinarios. Con todo, se sentía metido en una tierra maravillosa. Contempló de arriba abajo el misterioso embajador. Nada tenía de extraño, salvo el color de su traje, que era el de las sombras violáceas, y el de su cara, que era el del cielo rojo, oscuro y dorado. Muéstranos el camino, dijo con sencillez. Y el hombre, del vestido violeta, sin decir una palabra, se dirigió a un lugar donde por una brecha del follaje se veía brillar el camino blanco. Cuando los seis viajeros llegaron, vieron en el camino una larga fila de carruajes, como los que se ven frente a las casas de Park Lane. En fila, también junto a los carruajes estaban los lacayos espléndidamente vestidos con uniforme azul gris, y cierto aire solemne y fiero, que más que de lacayos, es propio de oficiales y embajadores de un gran rey. Había 6 carruajes, uno para cada uno de los tristes y desgarrados viajeros. Los criados, como en traje de corte, llevaban espadas al cinto. Cuando cada uno entró en su coche, los criados vainaron la espada y saludaron, lanzando un relámpago de acero. ¿Qué quiere decir esto? Le había preguntado Bula Saim al tiempo de separarse. ¿Otra guasa del domingo? No lo sé, había contestado Saim dejándose caer fatigado sobre los almohadones del asiento. Pero si es una guasa, tenía usted razón, es una guasa de hombre bueno. Muchas aventuras habían sufrido nuestros 6 aventureros, pero ninguna les había asombrado tanto como esta aventura confortable. Se habían habituado a las cosas ásperas y esta súbita suavidad les desconcertaba. No tenían la menor idea de lo que podía ser aquellos carruajes. Les bastaba saber que eran carruajes y que tenían almohadones. Tampoco imaginaban quién podía ser el que los había conducido hasta los carruajes. Les bastaba saber que aquel hombre extraño los había conducido hasta los carruajes. Symes se sentía arrastrado con el mayor abandono por entre las sombras de los árboles. Le pasaba algo muy característico de su temperamento. Mientras él había sido el guía, su barbilla se erguía fieramente. Ahora que el asunto pasaba a otras manos, Symes se dejaba caer con desmayo sobre los cojines. Poco a poco se dio cuenta de la hermosura del camino. Vio que pasaba en la reja de lo que parecía ser un parque y que subía en una colinilla, que aunque probable de árboles a ambos lados, parecía más regular que un bosque. Y poco a poco le fue invadiendo, como el que despierta de un sueño saludable, una sensación de placer general. Sintió que los setos eran los que deben ser, muros vivientes, que un seto vivo es como un ejército humano,
disciplinado, pero todavía más vital. De los setos sobresalieron unos álamos y pensó en la dicha de los niños a quienes fuera dable columpiarse en sus ramas. Después volvieron a un recodo del camino y Sain vio de pronto, a modo de una nube crepuscular, baja y alargada, una cascada larga y baja, suave bajo la suave luz del poniente. Los seis amigos, al comparar más tarde sus impresiones, discutieron mucho, pero todos convinieron en que aquella casa les había hecho recordar su infancia. Ya era la copa de aquel olmo, ya aquel sendero en zigzag, ya aquel rincón del huerto o el contorno de la ventana, pero ellos que todos recordaban aquel lugar mejor que los rasgos de su madre. Los coches se acercaron a una puerta amplia, baja, abovedada. Otro hombre con uniforme que llevaba una estrella de plata en el pecho sobre el traje gris vino a su encuentro. Este impotente personaje dijo al asombrado Sain: en su cuarto le esperan al señor los refrescos. Sain, siempre bajo la influencia de aquella modorra o sueño magnético, se dejó guiar por el criado y subió una ancha escalera de encino. Recorrió después una espléndida galería de cuartos que parecían destinados a él. Se acercó a un espejo de cuerpo entero con el instinto habitual de los hombres de su clase, para componerse el nudo de la corbata o alisar sus cabellos. Y vio aparecer en el espejo una horrible imagen. Las ramas le habían rasguñado la cara, que estaba rayada de sangre. Sus cabellos estaban hirsutos como manojos de hierba espesa y amarilla. Su traje estaba convertido en harapos. Y al verse así, rebrotó en su espíritu una interrogación. ¿Cómo habían venido a dar allí? ¿Cómo iban a salir de allí? En aquel momento un criado vestido de azul, su camarero, se acercó a decirle: la ropa del señor está preparada. ¿Mi ropa? Preguntó Sam irónicamente. No tengo más ropa que la que traigo encima. Y cogiendo dos tiras de la desgarrada levita que parecían dos cintajos fantásticos, hizo el ademán de la bailarina. Mi amo me ha encargado que anuncie al señor, dijo el camarero, que esta noche hay un baile de fantasía y que él desearía que usted aceptara el traje que acabo de sacar. Entre tanto, aquí una botella de Borgoña y un poco de faisán frío. Mi amo espera que el señor tenga la bondad de aceptarlos, porque aún falta algunas horas para la cena. Buena cosa el faisán, dijo Sain reflexivo, y el Borgoña cosa extraordinariamente buena. Pero la verdad es que no tengo tanto deseo de probarlos como de saber qué diablos significa todo esto. ¿Y qué traje es ese que usted prepara? ¿Dónde está? El criado le mostró entonces, sobre una especie de otomana, una larga tela azul que parecía un dominó. En la parte delantera se veía brillar un gran sol de oro y aquí y allá unas estrellas relucientes. El señor se vestirá de jueves, dijo el camarero con afabilidad. ¿Vestirme de jueves? Dijo Sai meditabundo. No creo que sea un traje muy caliente. Oh, sí, señor, dijo el otro con convicción. El traje de jueves es muy caliente. Sube hasta la barba. Bueno, yo no entiendo una palabra, dijo Sain suspirando. Estoy tan acostumbrado a las aventuras incómodas que las aventuras agradables me confunden. Pero permítame que le pregunte, ¿por qué envuelto en una tela azul y verde con soles y lunas voy a estar vestido particularmente de jueves y no de cualquier otra cosa? Supongo yo que el sol y la luna no solo salen el jueves. Yo me acuerdo de haber visto la luna en martes. Dispénseme el señor, dijo el camarero. La Biblia satisfará al señor. Y con dedo rígido y respetuoso le señaló el primer capítulo del Génesis. Sain le leyó sorprendido. Era el capítulo en que se explica que el sol y la luna fueron creados el cuarto día de la creación. Respiró. En esta misteriosa casa, fuese lo que fuese, al menos contaban la semana a partir de un domingo cristiano. Esto se pone cada vez más divertido, dijo Sam sentándose en una silla. ¿Qué gente es esta que le obsequia a uno un faisán frío Borgoña, trajes tornasolados y ejemplares de la Biblia? ¿Le darán a uno aquí todo lo que pida? Sí, señor, todo, dijo gravemente el camarero. ¿Le ayuda al señor a vestirse?
Sí, écheme eso encima, dijo Sam impaciente. Pero, aunque fingía el mayor desdén por la mascarada, sentía, a medida que se iba metiendo en el traje azul y oro, una libertad, una naturalidad mayores en sus movimientos, y cuando vio que el traje implicaba también una espada, sintió renacer el eterno sueño infantil, llevar una espada al cinto. Al salir del cuarto, se echó el embozo sobre el hombro. La espada sobresalía formando un ángulo. Sain tenía toda la arrogancia del trovador, y es que aquel disfraz no lo disfrazaba, lo revelaba. Muy bien, muy bien, nos queda el capítulo 15. Creo que por tiempo vamos a llegar hasta ahí, si les parece. Em, sí, creo que ya es bastante 10. ¿Qué son 10 y 20? Sí, no creo que avancemos a leer todo el 15. No es tan extenso, pero bueno, tiene una complejidad mayor, así que les propongo que lo leamos con calma el 15 el día martes, lo comentemos y pasemos a los productos artísticos de paso y nada, ahí lo vamos un poquito degustando. Sin embargo, lo que hemos leído es muy interesante, así que no sé si quisiéramos compartir un poquito alrededor de lo que hemos podido ir leyendo, el tema de Domingo, cómo se va revelando este personaje, las extraordinarias metáforas que van también surgiendo. No sé un poquito qué les parece, cómo ven la lectura del capítulo del día de hoy. No sé, compartimos un ratito. Así que abrimos micrófonos. ¿Quién quisiera compartir? Bueno, no sé si podría comenzar algo pequeño, porque es mucho, ¿no? En realidad, Sí, hay dale. mucho, ¿no? Sí, bueno, es interesante, en realidad, ya como cada uno de ellos tiene una percepción diferente, ¿no? Y esto más en el capítulo 14 me salteaba un poquito el 13, del presidente, ¿no? O sea, es entre admiración, o sea, es más gana lo positivo, digamos, que lo negativo, ¿no? ¿No? Cada uno lo define y por eso es el título también, ¿no? Del capítulo 14, ¿no? Con respecto al capítulo 13, ¿no? Hay algunas referencias, digamos, interesantes, ¿no? El- el- más sobre las analogías, ¿no? Porque eh, no sería como metáforas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo van a ver al presidente, ¿no? Y lo ven de lejos, dice, un bulto de hombre excesivo para dimensiones del hotel, ¿no? O sea que es una forma de hablar de la grandeza de Domingo, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, o sea, compararlo con la arquitectura, digamos, ¿no? O sea, hasta ahí ya comienza a ver ello, ¿no? Algo más que tengo por aquí anotado, profesor, vamos a ver si podemos rescatar, ¿no? Hay la parte jocosa también, ¿no? Que ingresan, ¿no? Siguiendo al presidente en el capítulo 13, ingresan al zoológico, ¿no? Y cómo los sonidos extraños, ¿no? De confundir, y ahí el ladrido del perro es como un enlace, ¿no? ¿No? Y el Es elefante, ¿no? ¿no? Un enlace para lo absurdo, y lógico, era un elefante, ¿no? Y aquí es lo fantasioso, ¿no? Porque cómo el presidente Domingo logra subirse al elefante, ¿no? Y dirigirlo con tanta, digamos, destreza, ¿no? Es una imagen ahí fantasiosa frente a ello, ¿no? Bueno, inclusive yo encontré una cosa pequeñita, ¿no? No es por darme la de científico, pero hay una parte que utiliza el conocimiento de física, ¿no? Que maneja Chesterton, ¿no? Cuando dice, iban tan deprisa que toda distancia se abreviaba considerablemente, ¿no? Y hay una fórmula que utilizan los físicos para encontrar la distancia, y la velocidad por el tiempo. Por el tiempo, claro. Entonces, si analizamos un cálculo, efectivamente, pues, ¿no? Si yo voy a más velocidad, la distancia se acorta y el tiempo se hace más corto también, ¿no? Entonces,
por ahí, ¿no? Yo creo que me quedo ahí porque ustedes tendrán también otros comentarios. Muchas gracias, Jorge. Sí, es bien interesante. La figura de Domingo es una figura paradojal, yo creo también. A mí me llama mucho la atención la que has mencionado como esta figura que es central en todo el capítulo. eh, Me sorprende mucho la doble cara también, ¿no? De Domingo. Porque cuando en la percepción de los detectives, sobre todo de Syme, él dice, ¿no? La espalda parece una espalda monstruosa. O sea, realmente produce temor, miedo, una sensación un poco de distancia inclusive, pero su cara es bondadosa, ¿no? Su cara es afable, es cercana. Entonces, hay una ambivalencia también en Domingo que se va como reflejando. Y claro, después viene todo, porque para mí es la parte sustanciosa de lo onírico, justamente como tú mencionas, ¿no? Estos pases, la cabalgata en un elefante, ¿no? Que un poco yo creo que también refleja, por un lado, el absurdo y por otro lado, la grandeza también de este personaje. Me parece un personaje cómico realmente, ¿no? Un personaje que se va como mimetizando entre lo cómico, lo grandioso. Es decir, para mí es ambivalente, ¿no? Es justamente una figura muy ambivalente y se torna justamente para mí el símbolo de lo onírico, ¿no? Es decir, lo que no se puede llegar a pensar o a creer todavía, ¿no? Entonces, y también me llama mucho la atención el tema del panteísmo, ¿no? La figura del dios Pan, que también menciona en el capítulo, como una especie de figura que compendia, que une toda la creación, ¿no? Como si estuviera ahí en Domingo junto todo lo que puede uno pensarse como creencia. Eso me parece muy interesante también, ¿no? Como una figura bastante interesante en la narrativa. Gracias, Jorge. Alexa, adelante, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, realmente increíble cómo se va revelando. Utilizaban la palabra metamorfosis, ¿no? Mm. Cómo cambiaban estos personajes y cómo iban mudándose de disfraces, de máscaras. Y aquí hay una parte que les señalé. Solo quienes han luchado contra la desesperación pueden comprender la alegría y la paz. Me parece que decía Domingo. ¿Cómo se va transformando la narración de una novela policial de investigación, de persecución, a una alegoría filosófica, espiritual, se podría decir, en donde vamos develando al domingo, ¿no? Descubriendo al domingo. Este domingo que se convierte como en un, yo lo siento y lo veo como una imagen de un Dios que para cada uno de los días es distinto. Cada uno de los días tiene un concepto distinto del domingo. El, Dependiendo la perspectiva de cada uno. Si el uno es científico, le va a calificar como un domingo desde la ciencia. Si el otro es filósofo, desde la filosofía, y así lo van poniendo sus características y su concepto al domingo, ¿no? Y en esas revelaciones que se dan las conversaciones, del plano de la tierra que están en la persecución, el globo sube con el domingo y ellos lo siguen buscando. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos, lo entendí yo, ¿no? Y no descansan hasta encontrar el fin, el sentido total. Y aquí viene esto maravilloso de la transformación, cuando ya el chofer los recoge y con la orden del amo, ¿no? Acaban de llegar a la casa. Un locus amenus que habíamos conversado anteriormente, un paraíso, un campo eliseo, Mm. llegan a un reino y son recibidos ya como invitados especiales. Esto de que yo estaba acostumbrado a las aventuras incómodas, más no a las aventuras confortables. Pero Saim es quien más va sintiendo esta llegada y este verdadero rostro, ¿no? Y el que dice, estamos acostumbrados a verlo solo desde la espalda, pero no vemos su rostro. Entonces es como un llamado también
a mirar las cosas desde lo profundo, no solo desde lo superficial, desde lo fácil, sino a profundizar, a buscar, a seguir. Y interesante cómo de, va cambiando también de persecución a una narrativa de comodidad. Se sienta, dice, y se siente cómodo. Luego lo visten, se pone ese vestido y siente paz, siente libertad, y sobre todo cuando ya le ciñen la espada. Entonces, creo que es una narrativa reveladora, pero de algo más, de ese Dios. Para terminar, ¿no? Tengo unas preguntas existenciales que normalmente nos hacemos como seres humanos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que me pase esto cuando hemos sufrido alguna situación difícil? Y ahí empieza esa persecución, esa búsqueda del domingo o de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué permitió esto? Y después de muchos años, quién sabe, encontremos el significado de por qué sucedió. Ah, sufrí tanto para encontrar este gran amor quizás, y ahora ya vivo en paz, lo comprendí. Pero bueno, el misterio de la vida, los misterios de Dios que Chesterton nos presenta ahora como una vía para revelar muchas cosas, ¿no? Y cada uno, así como los filósofos, como los policías filósofos, creo que estamos en camino para descubrir quién es Dios, qué es la vida y todos estos misterios desde nuestra vivencia, perspectiva y experiencia. Eso, amigos, muchas gracias. Gracias, Alexado. Sí, es muy interesante esto de la revelación, ¿no? De lo que va haciendo para cada uno la imagen un poco de domingo, ¿no? Es justamente yo creo que eso engloba mucho el tema del panteísmo, como una especie de resignificación desde la postura que cada uno conserva de lo que es domingo, ¿no? Y lo que significa para cada uno este personaje, ¿no? Y claramente creo que a mí al menos me plantea más dudas, ¿por qué pasamos de esta situación cruda, cruel, ¿no? Donde estamos en un ambiente tensionado, estuvimos en un ambiente tensionado, aún como tú decías, locus amoenus, donde está, parecería que una especie de revelación, donde una especie de paisaje paradisiaco, donde los personajes se sienten cómodos, ¿no? Es decir, parece que Domingo se revela como una contradicción, no como una realidad revelada, ¿no? Eso es muy interesante también, porque por un lado, como la narrativa piensa, ¿no? La espalda es temerosa y la frente es, o la cara es bondadosa. ¿Por qué esa contradicción? ¿Es Dios así? Es un poco la pregunta, ¿no? ¿Es la vida así, no? A mí también me deja esa pregunta. ¿O realmente será que Domingo es Dios o es otra cosa? ¿No? Quizá lo terminaremos de entender un poco en el último capítulo, pero es una novela policial al revés. No sé si nosotros damos cuenta que lo que estamos descubriendo es una cosa contradictoria. Es decir, no se revela el crimen, se revela más bien el misterio. Es interesante. Gracias, Alexao. No sé si alguien más, Mariana, mamá, no sé si quieren comentar algo sobre lo que hemos leído hoy día. Sí, bueno, a mí también me ha parecido una lectura muy interesante y sobre todo con muchas cosas, ¿no? Con muchas como revelaciones. Y entre esas el hecho de que logran verle a Domingo, al presidente, ¿no? Que le dicen ellos al presidente del consejo, y le enfrentan, o sea, lo miran y lo enfrentan y le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este consejo? O sea, como que le enfrentan, ¿no? Y lo que él les dice es súper interesante. Les va diciendo las características de algunos de ellos. Le dicen, tú eres un poeta, usted es un hombre de ciencia, Burr, le dice. Entonces, él como que les va describiendo a ellos. Y claro, le dicen, sí, pero ¿y usted quién es? O sea, ¿quién es usted, Domingo? Y claro, él les dice que más pronto descubrirán el secreto de las raíces de un árbol, de dónde son las nubes, algo así, ¿no? Que descubrir el secreto de él.
dice incluso, desde el principio el mundo, todos los hombres me han perseguido, dice. Dice como a un lobo y los reyes, los sabios, los poetas, como los legisladores, todas las iglesias y todas las filosofías. Entonces él, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Les dice así, les deja todavía más intrigados. Pero nadie ha logrado casarme, dice. Y todos, a todos les he hecho correr, dice, de la cuenta. Yo voy a seguir haciéndolo. Y claro, y salta y dice, yo soy el hombre del cuarto oscuro que los ha hecho a todos policías. Entonces, él es el que les ha hecho policías. Él ya tenía como programado todo eso. Eso me llama bastante a mí la atención. Y claro, y hay otra cosa que también me llama la atención, ¿no? Cómo él corre, se escapa y se sube en el elefante. Entonces, están en el zoológico. Ellos se dan cuenta que están en el zoológico y, y no sé, se me hizo como que le confundieron, ¿no? El guardia, como que el guardia dice, ¿vieron pasar un elefante? Y claro, un elefante es grande, es un animal enorme y gris. Y el domingo también tiene esa apariencia de elefante, porque también dicen, ¿cómo era el anciano que iba sobre el elefante? Asimismo, un hombre grande, corpulento y todo con traje gris. Entonces, claro, esto es como, yo decía, el domingo es como un elefante, un personaje muy grande. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también el hecho de que les va arrojando papeles con mensajes. Mm, Y claro, no se entienden en los mensajes, ¿no? mm, Pero cada uno va leyendo, ¿no? Y les va diciendo, es como que les va diciendo algo que ellos no entienden. Y para mí esto también es como representativo, porque a veces nosotros en la vida a lo mejor tengamos estos mensajes y no los logramos entender. Y a veces nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas que nos hacemos y a lo mejor somos así como estos policías, ¿no? Que recibimos los mensajes y no los podemos interpretar. Ujú. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también lo que estos personajes ven, que es domingo. Cada uno tiene su manera de pensar, su forma de ver, su visión. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Tenemos una visión de la vida, tenemos una forma de ver, una forma de interpretar, tal vez. Y claro, ¿no? Me parece tan interesante esto que dice que vemos que claro, Sain lo que vio primero fue la espalda. Y claro, y una espalda grotesca, enorme, pero cuando le vio el rostro era el rostro de un arcángel. mm. Entonces, digo, a lo mejor nosotros también vemos de este lado oscuro, estas cosas malas a veces, pero en medio de todo eso también hay la bondad, ¿no? Hay la dulzura de este mundo. Y me parece hermoso, ¿no? Esto. Y también esta parte que es un símil que le hacen con el Génesis de la creación del mundo. ¿Por qué al jueves le dan, claro, cuando van aquí a este lugar tan hermoso, tan maravilloso, que él siente como una tranquilidad, como un momento de paz, digo yo, de satisfacción, ¿no? Que él mismo no sabe, no puede describirlo porque siempre anda en esto de la persecución y ahora tiene una sensación distinta. Y, y claro, le entregan el traje del sol y las estrellas, ¿no? Y le hace y la Biblia, ¿no? Entonces, en el cuarto día Dios creó el sol y las estrellas. Entonces, Él es de esa representación. Eso me ha gustado mucho. Y pasamos de la representación anarquista a la representación del caos al cosmos, ¿no? Ujú. Exactamente, en un primer momento representaban ellos al caos en los días de la semana, ahora pasaron a representar al cosmos, ¿no? Cómo se fue creando justamente de la nada el todo, ¿no? Cómo se fue generando, es interesantísimo cómo hemos ido como traspolando eso, ¿no?
Y a mí me gusta mucho esto, justamente lo que tú mencionabas, esto de quién eres, al final no da una respuesta en realidad Domingo, ¿no? Da más interrogantes. Y eso a mí se me viene mucho a la idea el tema del libro de Job, que algún lado les mencionaba, donde precisamente Chesterton toma esa iniciativa y dice, precisamente en las paradojas que nos dejan preguntas, ahí radica una verdad, ¿no? Una verdad más profunda. Y la verdad, ¿cuál es? Que el misterio es parte de la vida y que no podemos resolver todos los enigmas, ¿no? Por eso cuando Job le pregunta, bueno, pero ¿y quién eres tú, Señor? Le dice, bueno, antes de eso, respóndete, ¿quién eres primero tú? Eso lo dice Chesterton, ¿no? A Job le pregunta, bueno, antes de responderte yo los enigmas de la vida, dime, ¿quién eres tú? Es la misma pregunta que ahora les hace un poco Domingo a todos, ¿no? Y comienza a revelarse justamente esta especie de cosmos. Entonces, bien interesante, y yo creo que ya al final el último capítulo nos va como a abrir la ventana, no sé si una respuesta, pero sí una nueva interrogante, ¿no? Y esa es la genialidad, es decir, en vez de una respuesta nos arroja la pregunta de quiénes somos en el fondo. Bien interesante, sí, sí, muchas gracias. No sé si Mariana quisieras comentar algo más para ya ir cerrando hoy día, ya nos hemos ido, estamos bastante tarde. Sí, claro que sí. Escucharte, sí, Y sí. me ha gustado muchísimo nuevamente este capítulo y escucharlos a todos ustedes. Disculpen que no puedo prender la cámara en este momento. Mi hijito está un poquito mal. Pero quería comentar lo siguiente. Me gustó mucho los trayectos que hace Chesterton en estos dos capítulos de la compasión hacia el miedo, del miedo a la admiración. Me refiero a la admiración cuando, por ejemplo, describen a Domingo y dice, me gusta porque es como un saltarín, me gusta porque es liviano y no es pesado a pesar de ser gordo, ¿no? Seguimos con los trayectos de la admiración a lo absurdo, de lo absurdo a lo onírico, la grandeza y luego la comodidad, lo que comentaban en Locus Amoenus, y luego me causa más que interrogantes, ya como que voy teniendo algunas conclusiones. Creo que Chesterton se refiere a Domingo como el todo, existió desde siempre, él es el inicio de todas las cosas y nos habla por ello de la densidad, representa la densidad, porque lo malo no necesariamente, o sea, le llamamos lo malo a la oscuridad, pero todos tenemos oscuridad. Y todos tenemos claridad, ligereza, y eso es lo que representa Domingo, la densidad versus la ligereza, ¿no? Por eso lo comienzan todos a describir y coinciden, luego dice, ¿no? Que coinciden, todos coinciden en que solo pueden compararlo con el mismo universo, o sea, es lo más grande que puede existir. ¿Y no será que nuestra vida también es un sueño? Yo me he estado pensando en esas cosas, me he puesto a pensar, ¿no? Que todo esto es un sueño. Escuchaba lo que nos decía Alexis, lo que nos decía Elisa o mi papá, y decía, es exacto, o sea, todos tenemos algo de filósofos y Chesterton nos abre muchas puertas de seguirnos preguntando cosas y creo que esta es la grandeza de esta obra, Mm. ¿no? Hasta en un momento pensé que era un arcángel o en un momento pensé también que era un ángel más oscuro y no sé, todos podemos interpretar de diferente manera, pero creo que la grandeza nos la llevamos luego de leer esta obra que, que Chesterton nos está incluso haciéndonos filósofos a todos nosotros, ¿no? O sea, nos estamos volviendo un poco filósofos al interpretar, al citar capítulos de la Biblia o a otros autores y ver cómo narra. De verdad es admirable y, y ojalá que no termine esta obra, pero ya solo nos falta un capítulo. Gracias. No, gracias Marina por tu comentario, es muy preciso realmente y muy profundo también. Yo también me he quedado, la vez que leí a Chesterton, muy admirado porque en realidad exactamente no cierra Chesterton una idea, ¿no? Es decir, frente a muchas filosofías, sobre todo en la época, quizá a mí me cuesta, no lo quiero generalizar a ustedes, pero a mí me cuesta dimensionar, digo, ¿cómo se habrá sentido Chesterton en el auge de la ideología nihilista, por ejemplo? ¿No? Donde realmente se pensaba que el mundo no tiene sentido. O sea, no hay un sentido de vida
trascendental, es pura inmanencia. Me cuesta porque digo, uno es difícil que uno se ponga en este zapato y diga, o sea, que a uno le digan en realidad, oye, no, vives para nada. O sea, no tiene sentido, la vida se acaba aquí, no hay trascendencia, no hay un sentido de genealogía, no hay un sentido histórico, hay que destruirlo todo, todo lo que se creó antes era una mentira, ahora hay que construir una nueva verdad, y una verdad que se basa, como decía por otro lado Nietzsche, en verdades pequeñas, no absolutas. Entonces yo me imagino ese ambiente que es un poco el ambiente pesimista en el que escribe, en donde él se cuestionaba, porque bueno, se estaba cuestionando cosas, y donde sale un poco esta narrativa, como tú decías, Mariana, y nos pregunta y nos dice, bueno, hay una cuestión más amplia, eh, hay un sentido quizá mucho más trascendental que vale la pena llevarlo y en donde uno se da cuenta que pareciera que esto aparentemente como una especie de círculo donde reina la anarquía, en realidad hay gente que está pugnando por el orden, el sentido, ¿no? Y la lectura un poco nos lleva a esas matices, esa doble cara de domingo, ¿no? Em, Abrirnos a la pregunta, no a la respuesta cerrada, no a la ideología. Recordemos que la ideología es el mundo es así, así se acaba el mundo para mí. Chesterton habla es el misterio, ¿no? Y nos confronta ciertamente. Y a mí me parece lindo que justamente ese misterio se dé en un, una representación como es Domingo, donde hay ambivalencia. Yo creo que me sigo interrogando por qué Domingo es ambivalente, por qué es un personaje ambivalente. Como tú decías, Mariana, abarca todo y a la vez también integra los matices. ¿Por qué? ¿No? Así es el mundo, podemos vivir así, ¿no? Es bien interesante y a mí yo creo que es un poco el incentivo de Chesterton, ¿no? Es decir, hay esperanza con los matices que tiene la vida, ¿no? Muy interesante. Te agradezco mucho. Muy bien, amigos, creo que estamos ya cerrando. A mí me cuesta mucho, yo les confieso de manera personal, Chesterton para mí es uno de los autores que me ha sacado, es decir, cuando estoy deprimido leo a Chesterton, ¿no? Es decir, cuando uno está así como cayendo en uno de la vida no tiene sentido, lean a Chesterton, ¿no? Y van a ver cómo, no sé, algo tiene que el autor te dice, "¿Pero ¿por qué vas a...?". Algún rato yo me preguntaba, por ejemplo, digo, la vida es muy monótona. ¿Qué es esto de ir a trabajar todos los días, levantarse temprano, ir a trabajar y? Y me topo con una cita de Chesterton en Ortodoxia donde dice, qué bonito, qué alegría que el sol sea monótono, repetitivo, porque qué lindo es que salga todos los días en la monotonía constante de que todos los días amanezca, ¿no? Miren la belleza de que todos los días salga el sol. ¿No es bonita la monotonía? O sea, no da es una vitalidad de decir, caramba, sí tiene razón, qué bonita que es la monotonía. Entonces, no sé, yo también me da mucho pesar acabar con Chesterton, pero bueno, el martes terminaremos con el capítulo 15. Jorge se ha apuntado para ayudarnos con el producto artístico. Yo también voy a presentar ese producto artístico y les animo, estamos poquitos, pero qué bonito que seamos también poquitos, no sé, hay una cuestión amena, ¿no? También en ser pocos, ¿no? Y entonces, presentemos el martes el producto artístico, los que queramos, y si no, el jueves también tendremos un tiempo también para presentarlo una vez acabada la lectura, y disfrutemos, seguiremos saboreando, y que ojalá sea esto una chispa para que podamos seguir leyendo a Chester, ¿no? Así que bueno, amigos, gracias por quedarse esta tan noche. Nos encontramos el día martes para terminar con la lectura, y gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo más, por como cierre, o estamos bien ahí. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, pedirles nuevamente disculpas por mi demora, mi retraso. Créanme que he estado muy preocupado por demorarme un poquito. Les pido nuevamente disculpas. Siempre valoro y respeto mucho sus tiempos. Así que nada, espero que me sepan disculpar. Y bueno, nos vemos el día martes. Ahora ahí sí, y seguiremos disfrutando de Chester, ¿no? Así que eso, un gran abrazo. Ok. Del Buenas martes. Gracias. Nos vemos. noches.